La montaña de los ancianos. Esta es una leyenda japonesa. En una aldea muy lejana vivía un campesino junto a su hijo. Este campesino ya estaba a punto de cumplir los 90 años de edad. Ya era muy, pero muy anciano. El rey de ese pueblo había decretado una orden que todo anciano, cumplido los 90 años, debían mandarlo a las montañas, alejados, porque ya no servían para nada. Entonces, llegado el momento, el anciano le dice a su hijo: ya es la hora, debes llevarme a las montañas. No vaya a ser que el rey se enoje contigo y te quite tus tierras. El hijo, apenado y tan triste como se podía imaginar, puso a su padre en sus espaldas y se fue camino a las montañas. Era un camino tan peligroso, lleno de piedras, donde la luz del día casi no llegaba. De pronto, el hijo se da cuenta que su padre cogía las ramitas del camino y las dejaba tiradas en todo el trayecto rumbo a las montañas. Y entonces, al verlo, le pregunta: mi querido padre, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tiras esas ramitas? ¿Es acaso para encontrar el camino de vuelta a casa? El padre le responde: vamos a un lugar tan peligroso y tan lejano que me moriría de la pena el pensar que no sepas cómo retornar a casa. Y es por eso que te he dejado estas pequeñas señales. El hijo, al escuchar las palabras de su padre, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas, y lo único que pensó fue: qué generoso es mi padre, cuánto amor, yo dejándolo en el monte y él pensando en mí. Pero, ¿qué puedo hacer? Era imposible desobedecer las órdenes del Señor. Finalmente, padre e hijo llegaron a aquel lugar señalado, y una vez allí, el hijo, con un gran dolor en su corazón, dejó abandonado a su padre. Lo bajó de sus espaldas, se dio la media vuelta y quiso regresar, perdiéndose entre la maleza. Y cuando se encontró en el campo, no supo a dónde ir, izquierda o derecha. ¿Dónde voy? Asustado, retornó al padre y le dice: he intentado regresar por la ruta diferente, pero realmente no encuentro el camino. ¿Qué puedo hacer? Por favor, yo te ruego me digas por dónde es que debo ir, padre mío. Así que, volviendo a cargar a su padre en sus espaldas, siguió sus indicaciones. Bajó la ladera de la montaña, mientras aquel anciano le guiaba por las ramas rotas y le indicaba el camino a casa. Llegando a casa, el hijo escondió a su padre rápidamente bajo las tablas del suelo. La familia le daba de comer todos los días y se mostraba muy agradecido por tanto cariño. Sucedía que el señor de aquel país a veces ordenaba a sus súbditos realizar algunas tareas que eran muy complicadas. Y un día de ellos reunió a todo el pueblo, a todos los campesinos del pueblo, y les dijo: cada uno de vosotros me tiene que hacer una cuerda tejida con ceniza. Los campesinos se quedaron tan preocupados, pues sabían que era totalmente imposible para ellos imaginar una forma de tejer una cuerda de ceniza. El joven se fue corriendo a su casa, sumamente asustado, y llamando a su padre le decía: padre, padre, sal de donde estés, te tengo una noticia, una terrible noticia. Hoy el Señor ha ordenado que todo el mundo le traiga una cuerda tejida de ceniza.
¿Cómo es posible que haga algo así, Padre mío? ¿Es que acaso puede existir tal? El padre, mirándolo a los ojos, le dijo: Hijo mío, escucha atento cada una de mis palabras, porque hoy yo te voy a ayudar. Harás lo siguiente: tienes que trenzar una cuerda apretando mucho las hebras. Después, quémala con mucho cuidado hasta que quede reducida a las cenizas. Luego puedes llevársela a aquel señor. El joven, tan feliz como no se pudo imaginar por haber recibido el consejo de su padre, siguió las instrucciones una por una. Hizo una cuerda de ceniza y se la llevó a su señor. Nadie más había podido alcanzarla. Nadie más había podido realizarla. Solo aquel joven había podido cumplir el mandato del Señor. Al ver, el rey lo felicitó enormemente y lo alabó por todo lo que había hecho. Otro día, el Señor convocó nuevamente a sus súbditos y les ordenó lo siguiente: cada uno de ustedes debe traerme una concha atravesada por un hilo. El joven campesino volvió a dirigirse a su padre y le dijo: Padre, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Un hilo que atraviese la concha? ¿Cómo es posible, Padre mío? Ayúdame, por favor. El padre le dijo: Hijo mío, yo te voy a ayudar. Coge la concha y orienta la punta hacia la luz, explicaba el anciano. Después, toma un hilo y pégale un grano de arroz. Dale el arroz a una pequeña hormiga y que ésta camine sobre la superficie de la concha. De este modo podrás pasar el hilo de un lado a otro. El hijo, con los ojos bien abiertos, lo miró al padre y le dijo: Padre, haré tal cual me has indicado. Y de este modo pudo cumplir con el mandato que le había dado. Le llevó la concha de mar al Señor, quien se mostró muy impresionado. Y le dijo: Me tranquiliza tener en mi dominio personas así, tan inteligentes y sabias como tú. Dime, ¿cómo es posible que seas tan sabio? El joven le dijo: Al decir verdad, se supone que tendría que haber abandonado a mi padre en la montaña, pero sentí tanta pena por él que volví a traerlo y lo oculté debajo de las tablas del suelo de mi casa. Las tareas que nos ordenaste eran tan difíciles que tuve que preguntarle a mi padre, y yo las he hecho siguiendo cada una de sus instrucciones y os la he traído aquí. Y honradamente el joven explicó a su señor todo lo que había sucedido. Cuando el señor escuchó aquello, quedó tan impresionado y se dio cuenta de que las personas mayores son muy sabias y no hay que desecharlas por su edad, sino hay que cuidarlas con cariño y con amor. Así que en ese momento ordenó que todo anciano que estaba en la montaña fuera traído al pueblo. A partir de ese momento se les honraría y lo premió, y aquel joven fue premiado por haber amado y honrado y cuidado a sus padres, aún en la vejez. Esta historia nos enseña que nosotros también debemos de cuidar a nuestros padres. Cuando ya alcanzan la mayoría de edad, las fuerzas no son las mismas. Nosotros tenemos la responsabilidad de velar por cada una de sus necesidades, tanto económicas como físicas, y no olvidarnos de ellos, porque así como hoy día nosotros los cuidamos, ellos años más tarde también lo hicieron con nosotros.